Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando de la primera carta a los tesalonicenses. Nuestro estudio de hoy se va a basar en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 14 al 16, para que lo tengan ahí listo. Y vamos a iniciar con una oración, hermanos, si me acompañan, por favor. Padre, te damos a ti las gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de alabanza a tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos en esta tarde, Señor, para escuchar tu voz, Señor, para ser instruidos, para que te podamos también asimismo glorificar, Señor. Te pedimos que en este momento, Señor, tú nos ayudes a recibir, Padre, tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a predicarla, a hablar coherentemente, Señor, y que sea solamente tu palabra, Señor. Ayúdame a tener un control, Señor, sobre lo que voy a decir, Señor. Igualmente, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a recibirla, Señor, y que haya un fruto, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Cuando un niño comienza a aprender un oficio, un deporte o un instrumento, pasa horas observando a alguien con más experiencia. El niño mira cómo sostiene las herramientas, el instrumento con el que va a hacer un deporte, ve cómo el maestro, el que le está instruyendo, sostiene sus herramientas, cómo reacciona ante los errores, y con el tiempo el niño deja de copiar solo los movimientos y comienza a adoptar una manera de pensar y actuar de su maestro. El niño va moldándose también a la manera en cómo su maestro reacciona ante los errores y ya no solamente imita los movimientos que su maestro está haciendo, ¿verdad? En la práctica del oficio, deporte o lo que está haciendo el niño. Ahora también empieza a adoptar las acciones, los comportamientos de su maestro. La verdadera imitación no cambia únicamente lo que una persona hace, sino que también transforma lo que una persona es. Y eso mismo ocurre en la vida cristiana. En el versículo 13 de esta misma carta, del mismo capítulo, Pablo da gracias porque los tesalonicenses no recibieron el mensaje como palabras humanas, sino como lo que la palabra de Dios es, o sea, palabra de Dios. Y esa palabra estaba actuando eficazmente en ellos. Pero ¿cómo se hizo evidente esa obra? Los versículos del 14 al 16, en los que vamos a basar este mensaje, responden esa pregunta. La transformación producida por la palabra se manifestó en que llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios, permanecieron firmes en medio de la oposición y desarrollaron un profundo amor y compromiso con el pueblo de Dios. Y antes de pasar de lleno a los versículos, hermanos, me gustaría darles un pequeño contexto acerca de lo que estaba sucediendo en Tesalónica en ese tiempo. Tesalónica era una zona estratégica para el comercio. En su posición geográfica, que tenía dos vías, unas vías para los puertos y otra que atravesaba hacia el este. Era muy importante este punto, ya que albergaba personas de diferentes naciones. Tenía egipcios, tenía griegos, romanos, tenía también incluso a judíos. Como era un lugar donde albergaba muchas culturas, también era un lugar donde había
muchísimos dioses, había muchas creencias y había también templos dedicados a las deidades de los romanos, de los griegos, etcétera. También había una sinagoga muy importante en esa región que el apóstol Pablo la aprovecha para empezar a compartir el mensaje de Cristo. De hecho, en Hechos capítulo 17 se nos habla al respecto, donde el apóstol Pablo duró al menos tres días de reposo, en donde él les exponía el Evangelio, y aparte en ese momento también se ve que tanto los romanos como los griegos, incluso los judíos, empezaron a resistirse al mensaje del Evangelio. Como estaba bajo la influencia del Imperio Romano, generaba tensiones entre la lealtad a Roma y la fe cristiana emergente. Se desata así una persecución. La presencia de la comunidad cristiana en Tesalónica, como se menciona en las cartas de Pablo, genera una oposición tanto de los judíos, que estaban celosos por sus tradiciones, y como de los gentiles, que también ellos estaban celosos por sus deidades. Lo que esto genera la persecución de los primeros cristianos. También Pablo tuvo muchas cosas muy buenas que decir acerca de los tesalonicenses en este contexto en el que ellos estaban padeciendo persecuciones. Menciona en el primer capítulo, en el versículo 6, que fueron imitadores de Pablo y en medio de tribulación recibieron la palabra con gozo. En el versículo 7, que fueron ejemplo para muchos en Macedonia y Acaya. Lo que nos decía que el impacto del Evangelio, las acciones del apóstol Pablo estaban fueron un ejemplo para los hermanos en Tesalónica que recibieron la palabra de Dios, y que al mismo tiempo los hermanos de Tesalónica estaban siendo ejemplo para muchos en Macedonia y Acaya. Hablábamos en un mensaje que asimismo ellos, era tanto el impacto de la iglesia de Tesalónica, la fidelidad de Tesalónica, de los hermanos, que hasta el apóstol Pablo mencionaba que ya hasta ellos no tenían necesidad de decir nada, sino que los mismos hermanos se encargaban de predicar el evangelio imitando al apóstol Pablo y compañía. Y luego nos dice que se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, en el versículo 9. Y luego ya en el capítulo 2, versículo 13, nos hablaba de que ellos habían recibido la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como lo que es la palabra de Dios. Entonces, ahora sí, acompáñenme, por favor, al capítulo 2, versículos del 14 al 16. Dice así: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira al extremo. Pablo menciona en el versículo 14 que los tesalonicenses se han convertido en imitadores de las iglesias que están en Judea. Esto implicaba que a pesar del sufrimiento que estaban padeciendo los hermanos de Tesalónica, así como los hermanos en Judea, ellos estaban perseverando en la fe y enfrentando persecuciones similares. ¿Por qué estaba
¿cómo fue posible que los hermanos de Tesalónica imitaran a las iglesias que estaban en Judea? Hubo un fruto. De hecho, en el versículo 13, anterior a los que estamos estudiando, y de hecho en el mensaje que me tocó compartir la última vez, hablábamos del efecto de la palabra de Dios por cómo se había sido recibida la palabra por parte de los oyentes. Hablábamos de que cuando nosotros estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, muchas veces ya venimos con una actitud, una predisposición a lo que es la palabra de Dios, y mucha gente pone obstáculos a la palabra, ¿verdad? Porque pone como pretexto en muchas ocasiones que lo que está escrito no es palabra de Dios, sino que es palabra de personas que, como nosotros, cometen errores, y que obviamente la lógica de ellos es de que le están añadiendo, le están poniendo para su propia ventaja, para su propio provecho. Pero la actitud correcta al respecto es de que cuando nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, muchas veces venimos con una actitud correcta, entendiendo de que la palabra de Dios es lo que es palabra de Dios. Entonces, pues, esto provocaba un fruto. Decía el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar, el apóstol Pablo daba gracias, dice, sin cesar a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El fruto de los hermanos en Tesalónica era genuino y bien probado, pues habían imitado a las iglesias de Judea y padecido de parte de sus compatriotas inconversos, las mismas cosas que los judíos convertidos habían padecido de parte de los judíos rebeldes. La palabra de Dios transforma vidas y debe ser recibida con fe y acción. La palabra de Dios no es una palabra inerte, la palabra de Dios siempre va acompañada de vida. Hay evidencia de que cuando una persona se convierte de sus pecados, hay un cambio en la vida del creyente, del nuevo creyente. No puede haber alguien que se diga ser creyente y que no haya un cambio en su vida. Debe haber un fruto, ¿verdad? Debe de haber un cambio de actitudes, un cambio de costumbres. Por lo que vemos, ¿verdad?, que la vida ha sido transformada. No podemos decir que somos creyentes de Dios y al mismo tiempo seguir viviendo conforme a las costumbres que teníamos antes de conocer a Cristo, de ser expuestos. Y luego nos debe de llevar a actuar. O sea, nos da fruto, demostramos el fruto, ya nuestra vida, en vez de ser dedicada para nosotros, como ahorita también lo veíamos en el estudio, ahora también nos enfocamos en el servicio a los demás. Lo que nos lleva a actuar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra motivación viene siendo nuestra convicción en Cristo, lo que nos motiva a actuar, a dar fruto. Como le dice Matthew Henry en un comentario que leí, dice que debemos recibir la palabra de Dios con afectos que armonicen con su santidad, sabiduría, verdad y bondad. Las palabras de los hombres son frágiles y perecederas como ellos mismos, y a veces falsas, necias y triviales. Pero la palabra de Dios es santa, sabia, justa y fiel. Lo que sabemos, hermanos, es de que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y la santidad va acompañada de justicia. Entonces nosotros cuando venimos a la palabra de Dios debemos de entender
que lo que se está diciendo tanto en las escrituras y en tanto a veces con los predicadores, ¿verdad?, que se someten a las escrituras, es palabra de Dios que está siendo sometida al escrutinio, ¿verdad?, del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos siendo expuestos a la palabra de Dios, cuando los tesalonicenses fueron expuestos, hubo esa disposición de creer que verdaderamente lo que el apóstol Pablo y compañía estaban predicando verdaderamente era la palabra de Dios, porque no solamente estaban hablando con pura palabra, ¿no?, por así decirlo, sino que también con poder, dice en la misma carta, en el primer capítulo, que también iba acompañada con poder, y esto ayudaba a que la gente que estaba en ese tiempo pudiera ser más creíble para ellos lo que se les está hablando, ¿verdad? La evidencia del poder de Dios a través de milagros, a través de sanidades, etc. Y luego, ya en el versículo 14, nos dice que vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pero ¿qué fue lo que estos hermanos imitaron de las iglesias en Judea? Imitaron su perseverancia, permanecieron firmes cuando el sufrimiento llegó por causa de Cristo. En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice, amados, les dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que en la medida que participáis de los procedimientos de Cristo, gozaos para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que sucedió, lo que estaba sucediendo cuando llegaba la persecución, la oposición en la iglesia judea, fueron perseguidos, fueron encarcelados. Me acuerdo que dice en Hechos que encarcelaban al apóstol Pedro y a otro de los apóstoles, y en otras dos ocasiones creo que también fueron ellos apresados. Y luego también en el capítulo 8, donde Saúl también consiente en la muerte de Esteban. Saulo, el que viene siendo el apóstol Pablo. Bueno, ellos imitaron la perseverancia de los hermanos, ¿verdad? Lo que nos lleva a nosotros también a que pues a veces nosotros estamos sufriendo la persecución, bueno, a lo mejor no la persecución, estamos padeciendo consecuencias de nuestra fe en Cristo. El sufrimiento, las consecuencias de pecados, ¿verdad?, que hemos cometido, estamos padeciendo, pero tenemos que perseverar, así como ellos también perseveraban. Y luego otro de los aspectos que imitaron de los hermanos en Judea fue la fidelidad. Ellos imitaron su fidelidad a Cristo antes que a los hombres y a sus compatriotas incluso. A veces nos vemos envueltos en situaciones difíciles y somos rechazados por causa de Cristo, ¿verdad? La fidelidad a Cristo implica no hacer caso, ¿verdad?, de todo lo que ocurre. Nosotros tenemos que perseverar, tenemos que imitar la fidelidad de los hermanos, de lo que hemos visto en el testimonio de las Escrituras. También imitaron a su identificación con el pueblo de Dios.
Al sufrir las mismas pruebas que se unieron espiritualmente a las demás iglesias, comprendieron que formar parte del cuerpo de Cristo también implica compartir sus luchas. Había una unidad, había una identificación con el otro cuerpo de Cristo, o sea, con el cuerpo de Cristo, con las demás iglesias, porque también ellos estaban compartiendo los sufrimientos que padecían los demás hermanos. Ellos lo tomaban como propio, ayudándoles en las situaciones que se presentaban, en las necesidades, en las oraciones, en la ayuda que ellos necesitaban. Formar parte del cuerpo de Cristo implica compartir las luchas. Hay diferentes, por decir en nuestra actualidad, pues cada quien tiene diferentes luchas que tiene que enfrentar, ¿verdad? Pero no podemos estar independientes unos de los otros. Somos un cuerpo y la palabra de Dios nos llama a la unidad. Nosotros nos identificamos como cristianos, como pueblo de Dios. Y al identificarnos como tales, debemos de imitar también esa unión que estaban teniendo los hermanos en Tesalónica. De hecho, también los hermanos en Tesalónica mandaban a veces ofrendas para el pueblo de Jerusalén, por mencionar algo, ¿verdad? Y continuando aquí en el versículo 14, dice que pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. De hecho, el mismo apóstol Pablo, antes de tener su encuentro con Cristo en el desierto, cuando iba en camino a Damasco, muchos sabemos, ¿verdad?, que él era un ferviente fariseo. De hecho, dice que él fue fariseo de fariseos. Y él era un perseguidor muy, muy duro de la iglesia. Tanto así que decía que él iba y los buscaba y los sacaba arrastrando de las casas. En Hechos 8, versículo 1, nos habla de que Saulo consiente la muerte de Esteban. Y luego en Hechos 11, 19, la iglesia es esparcida a causa de la persecución que se levantó con motivo de la muerte de Esteban. Y en Gálatas 1:13, el mismo apóstol Pablo nos da su testimonio directo de que en el judaísmo él perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Nadie más que el apóstol Pablo podía saber de primera mano lo que de verdad era, o lo que de verdad estaba sufriendo la iglesia en Judea en respecto a la persecución. Y esto mismo estaba sucediendo en Tesalónica. Si recordamos, Tesalónica está en una región lejos, donde había diferentes culturas, y el mismo imperio romano estaba en contra del cristianismo en ese tiempo. Entonces los hermanos en Tesalónica también incluso tenían que recibir persecución, oposición de parte de sus propios vecinos, de sus propias familias. La persecución a lo mejor no se ha dado como tal aquí en nuestro contexto. No hemos recibido una persecución que implique que nos metan a la cárcel, que nos llevan a golpes, que nos apedreen, incluso. A lo mejor aquí no, pero sabemos que en varias partes del mundo esto está sucediendo. Y esto nos habla de que en sí la sociedad, el mundo en la actualidad no está tolerando la palabra de Dios. En los Estados Unidos también saben ustedes de que han sacado, bueno, ya lo incluyeron nuevamente, pero de las escuelas sacaron las enseñanzas bíblicas. Y prontamente se vio las consecuencias de eso, ¿verdad? Empezaron a incluir luego después las enseñanzas del LGBT, etc. Entonces, cuando la gente abandona la palabra de Dios, vienen muchas
vienen muchas consecuencias. Lo que nos dice es de que, bueno, lo que podemos decir es de que aunque nosotros en este tiempo, aquí en Chihuahua, aquí en México, no estamos padeciendo ese tipo de persecuciones, pues debemos de dar gracias a Dios, ¿no? De que tenemos esa libertad, pero también debemos de aprovecharlo, de aprovecharlo para poder predicar la palabra de Dios, así mismo como los tesalonicenses, que ellos habían imitado al apóstol Pablo y al mismo tiempo imitaban lo que el apóstol Pablo hacía, la labor de misionero, porque si él nos dice aquí mismo que en Macedonia y en Acaya estaban ellos también imitando lo que los hermanos estaban haciendo. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una imitación constante, ¿no? Nosotros, ¿a quién imitamos ahorita, verdad? Nosotros estamos imitando no solamente a un pastor, no solamente a los hermanos. Nuestra imagen, nuestra figura para imitar es el Señor Jesucristo, que aunque no tuvimos la oportunidad de verlo en carne, pues tenemos sus escritos, tenemos su palabra accesible para cada uno de nosotros. Y hablando de la imitación, les quiero compartir aquí algo que encontré, ¿verdad? Que habla acerca de un experimento que se hizo hace algunos años, donde dice que colocaron a varias personas en una sala de espera. Esas personas sabían del experimento y entró una persona nueva que no sabía nada sobre el experimento y estaban todos sentados y sonaba un timbre, de vez en cuando sonaba un timbre y todos se paraban. Y la persona nueva no sabía qué estaba sucediendo, nadie decía nada y se paraban todos y él lo que hacía era que también se paraba junto con ellos. Y luego después de un tiempo se volvían a sentar todos y por lo tanto él también se sentaba. Y así fue por algunos momentos más. Sonaba el timbre, la gente se paraba, él también se paraba, y luego, después de un tiempo se sentaban todos y él también se lo seguía haciendo. Fue repetido varias veces y hasta que él pues lo hacía en automático, se paraba y se sentaba, se paraba y se sentaba. Y ya después de un tiempo la gente que estaba en esa sala sale y entra gente nueva. Y ahora, al igual que él, esa gente pues no, va entrando gente nueva y al igual que él, esa gente no sabía lo que estaba sucediendo, ni preguntaban ni decían nada, pero veían, cuando timbraba, se escuchaba el timbre, él se levantaba y ellos lo imitaban ahora a él. Entonces a mí me parece muy gracioso, ¿verdad? Porque suele suceder eso muy de continuo, incluso en las congregaciones cristianas. Muchas veces entra gente nueva y en otros contextos, ¿verdad? Pues están aplaudiendo y pues él aplaude porque todos están aplaudiendo. Otros caen al suelo y a él tan llegan y lo tiran y él pues ve como que es algo normal y lo imita, no sabe por qué. Pero es algo que se da como que es natural, o sea, nos habla acerca de la imitación, que a veces la tenemos como en automático. Nosotros lo vemos en nuestros hijos, los hijos nos imitan, nos están imitando constantemente. Como lo decía ahorita en la introducción, los niños no solamente imitan las acciones que estamos haciendo, sino que también están imitando nuestro carácter. A veces, cuando ocurre una situación, vemos una reacción de nuestros hijos y a veces dice la madre o el padre, mira a tu hijo igual que tú. Y es algo que sucede. Y este experimento, ¿verdad?, del que les acabo de hablar, nos recuerda una verdad. Todos imitamos a alguien y tarde o temprano alguien nos va a imitar a nosotros. La pregunta no es si estamos imitando, sino a quién estamos imitando, cada uno de nosotros. Obviamente alguien imita a alguien más, pero ¿a quién estamos imitando? Estamos imitando a la gente de nuestro trabajo, estamos imitando a los compañeros de escuela,
a un influencer, etcétera? ¿O quién es nuestra referencia? ¿A quién deberíamos estar imitando? Pablo felicita a los creyentes, ¿verdad? A los creyentes de Tesalónica, porque ellos estaban imitando a las iglesias de Judea, y las iglesias de Judea imitaron al Señor Jesucristo. No copiaron una moda, una cultura o una personalidad. Imitaron una fe perseverante, una iglesia que permanecía firme aún en medio del sufrimiento. Entonces, esa pregunta, ¿a quién estamos imitando cada uno de nosotros? ¿Por quién nos estamos dejando influenciar? Y luego pasando al versículo 15 y al 16, dice así: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo señala que los judíos han sido responsables de la muerte de Jesús y de los profetas. ¿Quiénes mataron al Señor Jesús? En Mateo, en los 4 evangelios, nos relata, ¿verdad?, quiénes fueron los principales autores de la muerte del Señor Jesucristo, y muchos podemos llegar a pensar, ¿verdad?, que fueron los romanos. Pero realmente los que estuvieron detrás de la muerte del Señor Jesucristo fueron los propios judíos, su propio pueblo. Y de hecho, en cuanto a sus profetas, que dice aquí, que mataron al Señor Jesús y a sus profetas, en Mateo capítulo 23, versículo 37, el Señor Jesucristo nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Este fragmento, esta porción de las Escrituras, viene luego de varios ayes que el Señor Jesucristo hace de los judíos. De cómo los judíos estaban siempre buscando la manera de interponerse en el mensaje de Jesucristo, y cómo ellos imponían sobre el pueblo de Israel reglas también que no estaban dentro de los mandamientos de la palabra, pero también ellos se los estaban imponiendo al pueblo. Y cómo les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. En el Antiguo Testamento podemos ver que cada vez que algún profeta se levantaba, que el Señor enviaba a algún profeta, ¿cuál era la reacción del pueblo de Dios? ¿Cuál era la respuesta? ¿Cómo ellos recibían la palabra de Dios? Ellos no la recibían como palabra de Dios, ellos siempre cuestionaban. El Señor no ha dicho esto, decían. Tú lo que estás diciendo es de que nos rindamos, y cuando eran rodeados, ¿verdad?, por los otros ejércitos. Y obviamente cuando estos profetas predicaban al pueblo de Israel, ellos lo que recibían era algo que los confrontaba, ¿no? El pueblo de Israel se volvía idólatra. El Señor los comparaba como con una prostituta que se iba tras otros dioses. Incluso sacrificaban a sus propios hijos para esos dioses. Y cuando llegaban los profetas para hablar de parte de Dios y traerlos de nuevo a Él, como dice aquí, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? ¿Cuántas veces el Señor llega a hablarnos, verdad? Y muchas veces nos resistimos a esto. Y luego dice, y a nosotros nos expulsaron. Pablo, junto con los demás apóstoles y todos aquellos que llevaban el mensaje del Evangelio,
Eran expulsados, arrestados y torturados. En Hechos nos habla de todo esto. Seguían replicando, ¿verdad? El pueblo de Israel seguía imitando a sus propios padres, ¿no? Que ellos eran los perseguidores, asesinos, y se oponían a Dios. Porque aquí nos dice, nos continúa diciendo, y no agradan a Dios. No solamente rechazan a los mensajeros de Dios, sino que también demostraron ingratitud hacia el propio Dios. ¿De qué manera? Como lo dije ahorita anteriormente, enviando sus mensajeros a los profetas que hablaban de parte de Dios para volverlos a traer a Él. Ellos despreciaban al propio Dios. Y luego nos dice que no agradan a Dios, lo que nos indica que su rechazo del mensaje de salvación tiene consecuencias espirituales graves. El que rechaza el mensaje del Evangelio a lo mejor no está siendo consciente, ¿verdad?, del impacto que va a generar en su vida. Es grave, ¿verdad?, el rechazo del Evangelio, el rechazo de Jesucristo. Y hay mucha gente que vive de una manera que no quiere, vive una vida que no quiere someterse a la palabra de Dios y al Evangelio. Y no es consciente de lo que, tal vez no está siendo consciente de lo que esto le va a repercutir en un futuro, ¿verdad? Vivimos pensando que el tiempo de hoy, la vida que tenemos hoy es para vivirla, para disfrutarla, para hacer lo que nos viene en gana, pero no se trata de eso, ¿verdad? La vida que el Señor nos da es una vida que debemos enfocar para la gloria de Él. Él nos creó con esa intención, ¿verdad?, de que nosotros le alabemos con nuestra vida, con nuestros labios, con nuestro trabajo, con todas nuestras fuerzas. Y aquellos que no entienden esta parte de la palabra no están dándose cuenta de que ese rechazo va a tener consecuencias graves. Y luego nos dice que se oponen a todos los hombres, hablando de esos que rechazaron el Evangelio, de los de Judea. Dice, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos salvar a los gentiles para que estos se salven. Esta oposición no solamente afecta a aquellos que están activamente evitando la proclamación del Evangelio, sino que cuando ellos hacen el esfuerzo para evitar que la palabra de Dios sea predicada, arrastran consigo a multitudes, gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Los gobiernos sabemos que por decir en Corea del Norte, en China, en algunos países la palabra de Dios no está siendo permitida, no es permitido la predicación, el estudio de la palabra, los arrestan, los meten a la cárcel. Y lo que ellos hacen es de que les están quitando la oportunidad a millones de personas de escuchar el Evangelio de Cristo, de conocer al Señor Jesucristo. Y no solamente el derecho, sino que la necesidad que todo el mundo tiene de escuchar la palabra de Dios. Y no solamente les quitan ese derecho y esa necesidad, sino que también influyen en ellos con filosofías, con políticas, con ideas, ¿verdad? De que, pues es que esa no es la palabra de Dios y, mucha gente trata de influenciar a otros, tratando de decir de que la palabra de Dios no es la palabra de Dios y nos empiezan a meter un montón de filosofías, incluso en las escuelas sucede también esto. Tratan de desprestigiar la palabra de Dios y del Señor Jesucristo, de la obra que el Señor Jesús cumplió en la cruz. Por eso nos dice que así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo.
Es una advertencia sobre las consecuencias del rechazo a Dios y su mensaje. Pablo utiliza este lenguaje para enfatizar la gravedad de la situación de aquellos que persisten en su oposición al Evangelio. Es un llamado a la reflexión sobre la necesidad de arrepentimiento y la seriedad del juicio divino. Cuando nos dice, así colman ellos siempre en la medida de sus pecados, nos está hablando de que hay un límite de pecados, que cuando se alcanza debe haber una respuesta divina. Dios tiene paciencia, pero uno de los atributos de Dios es la justicia y de ahí fluye su santidad. El pecado encarna todo lo contrario a la naturaleza santa de Dios y le resulta ofensivo. Por lo tanto, el pecado es un crimen contra Dios y la justicia exige una pena de muerte y separación de Él. La justicia divina exige una respuesta. Estos hombres que se oponían a la predicación del Evangelio y que arrestaban a los apóstoles y a los cristianos, estaban colmando la paciencia de Dios. El Señor tiene misericordia y siempre espera, ¿verdad?, que la gente venga al arrepentimiento. Pero estas personas, los que se estaban oponiendo a la predicación del Evangelio, estaban colmando la paciencia de Dios y no se daban cuenta de que la ira de Dios se iba acumulando contra ellos. No eran capaces de reflexionar de que así como a sus padres en el Antiguo Testamento colmaron la paciencia de Dios y hubo consecuencias graves para ellos. Fueron desterrados a Babilonia, duraron mucho tiempo apartados y sufrieron muchas consecuencias debido a su rebeldía, y ellos no estaban considerando que lo mismo que sus padres hacían, ellos estaban también provocando en Dios. Lo que nos dice que hay un momento para todas las personas de que, bueno, aquí está hablando, ¿verdad?, acerca de los que estaban evitando, que estaban oponiéndose al Evangelio. Pero también hay muchas personas que lejos de escuchar la palabra de Dios, pues están tratando de vivir su vida a su propio ritmo y no están considerando la palabra de Dios, no reflexionan. Ahorita también hablamos al respecto en la escuela dominical de la importancia de la reflexión. La gente ahorita no tiene esa capacidad o no le interesa reflexionar sobre los asuntos que están ocurriendo. La gente es fácilmente influenciada por las personas, por los influencers, por maestros, por amigos, etc. Y tienen la capacidad de reflexión, pero deciden no utilizarla. Y así como estas personas en Judea que no reflexionaban, que no meditaban acerca de lo que se les estaba hablando, iban acumulando la ira de Dios. ¿Por qué? Porque cada persona hacía lo que bien le parecía, igual que en este tiempo. Y lo que nos dice aquí es de que es importante que la gente reflexione y se dé cuenta de lo ofensivo que es para Dios una vida de pecado. Y la consecuencia a lo mejor no es ser arrojado tanto hacia el infierno, sino vivir apartados de Dios, de la oportunidad de llevar una vida de verdad con el Señor. Por eso nos dice aquí, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pablo está indicando que la ira de Dios ha sido desatada sobre aquellos que han persistido en su rechazo a Él y a su mensaje. La frase hasta el extremo implica que esta ira es severa y definitiva, sugiriendo un juicio inminente. Imaginen a un médico que descubre la cura para una enfermedad mortal, la que se nos pueda ocurrir,
digamos el cáncer, etc. Este médico va de pueblo en pueblo ofreciendo este tratamiento gratuitamente, pero en lugar de escucharlo, algunas personas lo insultan, lo expulsan y les dicen a los demás que no le hagan caso. El problema no es el médico ni la medicina. El problema es que el corazón de las personas no quiere aceptar ser sanado. De hecho, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 9, versículo 12, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y los sanos son aquellos que se consideran como personas justas, que no se ven como personas con una necesidad de salvación. Así como el Señor Jesucristo estaba ofreciendo el arrepentimiento, la sanidad de sus cuerpos, de sus almas, los judíos estaban también en esa postura, que ellos se consideraban puros, se consideraban limpios, santos, y rechazaban al Señor Jesucristo por esa misma razón. Ellos decían, pues si nosotros no necesitamos médico, ¿de qué nos estás hablando? No se daban cuenta de que no hay nadie ahorita, ni en aquel tiempo, que estuviera perfectamente en relación con Dios. Y los enfermos son aquellos que son conscientes de su pecado y su necesidad de redención. Jesús es el médico que viene a sanar a los que están espiritualmente enfermos. Y podríamos hacer una pregunta. Aquí entre nosotros, ¿hay alguien sano? ¿Alguien que no necesite al médico, que no necesite al Señor Jesucristo? Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 7, nos dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hay al menos, de todo esto, hermanos, hay al menos dos preguntas que deberíamos de responder cada uno de nosotros. Y una de ellas es, ¿a quiénes estamos imitando? ¿A quién estamos imitando cada uno de nosotros? La iglesia de Tesalónica no solo imitó a Pablo y compañía, en su sufrimiento también imitaba a otros hermanos que estaban siendo persistentes, que estaban siendo perseverantes en la fe y que se sometían a la voluntad de Dios. Permanecían firmes cuando el sufrimiento llegó por causa de Cristo. Fueron fieles, imitando la fidelidad de Cristo antes que a los hombres, antes que a sus compatriotas. Imitaron su identificación con el pueblo de Dios, como lo decíamos ahorita. Entonces nosotros, es una pregunta que sí deberíamos de hacernos cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿A quién estamos imitando? ¿Quién es nuestra fuente de verdad? ¿A quién vamos a imitar en este tiempo? Y luego la otra pregunta que podíamos hacer, bueno, ¿cómo respondo cuando la verdad de Dios confronta mi vida? Porque aquí vimos que los judíos se oponían a la verdad de la palabra de Dios, se oponían al Señor Jesucristo. Pero nosotros, ¿cómo estamos respondiendo a la verdad de la palabra de Dios? Como lo decía en el versículo 13, o sea, si estamos entendiendo que la palabra de Dios predicada y escrita en la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios, ¿cómo nosotros respondemos? ¿Recibiremos la palabra de Dios como lo que de verdad es? ¿O seguiremos en nuestra indiferencia en relación con el pecado? ¿Cuál va a ser la respuesta?
¿Qué hacemos cuando somos expuestos? Nos podemos enojar, nos podemos indignar, podemos tener una postura defensiva, podemos justificar nuestras acciones o podemos recibir la palabra de Dios y someternos a su voluntad, a su corrección, a su disciplina y estar en comunión con Dios. Entonces, deberíamos de decirle al Señor, ¿verdad? Que Él nos dé un corazón sensible a su palabra. Siempre hay cosas en el día a día, siempre hay cosas que vienen a confrontarnos en el mundo secular, ¿no? Que vienen por así decirlo, a estorbarnos. Vienen conflictos, vienen diferencias con las personas. Y muchas veces no tenemos el ánimo de acudir a la palabra de Dios. Cuando estamos enojados, muchas veces no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de imitar al Señor Jesucristo. Y por eso mismo nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé un corazón sensible a su palabra, que nos dé un corazón firme en la prueba, cuando se vienen las cosas difíciles, cuando viene oposición, incluso hay oposición dentro de nuestras familias que se resisten al Evangelio, y que nos dé ese corazón firme, dispuesto a seguir a Cristo, aun cuando el camino sea más difícil. Sabemos que los caminos de Dios no son como lo pintan muchas veces, ¿verdad? De ven a Cristo y pues todos los problemas se van a acabar. Eso no es verdad. Muchas veces nos convertimos a Cristo y los problemas se multiplican. Para empezar, nuestro problema con nosotros mismos, ¿verdad? De nuestra situación, de hacer morir nuestra carne, de hacer morir lo que está mal en nosotros. Los problemas se multiplican porque vemos que entonces no somos tan sanos, tan limpios como pensábamos que éramos. Y empezamos a batallar con nosotros. Tenemos que empezar a someternos a ser humildes, a ser sencillos, a cuando la gente viene y nos incomoda, cómo responder sabiamente conforme a la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de ser una iglesia que no solamente escucha el Evangelio, sino una iglesia que lo vive con fidelidad, imitando a sí mismo a esta iglesia de Tesalónica, de cómo ellos recibieron la palabra y cómo ellos replicaban la palabra, y también cómo ellos fueron también un ejemplo para las demás iglesias. Qué bonito sería que fuera una referencia, ¿no?, a la iglesia de Manuel, y que muchas otras iglesias también imitaran la fe de los hermanos, la convivencia, etc. Entonces, que eso sea un motivo de oración para cada uno de nosotros, que el Señor nos dé un corazón sensible, un corazón firme, y que seamos una iglesia que no solamente escucha el Evangelio. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, Señor, por tu inmenso amor, Señor. Gracias por esas valientes personas, Señor, que a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, del peligro, Señor, de incertidumbre, Señor, al momento de llevar tu palabra, de predicarla, Señor, ellos no tuvieron temor de padecer a causa de ti, Señor. Y gracias a que tú los fortaleciste, a que tú los impulsaste, los animaste, Señor, a predicar tu palabra, hoy la tenemos a nuestras manos, Señor. Te damos gracias porque vivimos en un lugar, en una región del mundo, Señor, en donde no sufrimos persecución, Señor. Aunque tal vez, Señor, lo mejor sería que fuéramos perseguidos, ¿verdad? Para que de verdad fuéramos probados
y fuéramos perseverantes, Señor, porque ahorita en esta situación, en la facilidad que tenemos, Señor, somos conformistas y somos muy perezosos, Señor, en lo que a la palabra se refiere, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a ser conscientes, Señor, de esta bendición, Señor, que tenemos, y que nuestra imagen, Señor, nuestra figura, nuestro referente para imitar, Señor, seas tú, Señor Jesús. ¿Y cómo te vamos a imitar, Señor, si no acudimos a tu palabra, si no te conocemos, Señor, si no hay una intencionalidad de nosotros, Señor, por buscarte, por conocerte verdaderamente, Señor? Ayúdanos, Señor, a cada uno a buscar verdaderamente, Señor, tu imagen, tu ejemplo, Señor. Tú influiste en la vida de los apóstoles, tú influiste en la vida de la iglesia primitiva y de la iglesia en el paso de los años, Señor. Te pedimos que influyas en nosotros, que podamos buscar verdaderamente el imitarte, el seguirte, Señor, en cada aspecto de nuestras vidas, Señor. También te pedimos, Señor, por las personas que se oponen a ti, Señor, por las personas que han rechazado tu palabra, que tengas también misericordia, Señor, de ellos. Puede ser que aquí haya alguien, Señor, que aún tenga duda, que aún tenga algún motivo por el cual no querer seguirte, Señor. Te pedimos que obres en la vida de ellos, Señor, y que obres también, Señor, en aquellas personas, Señor, que se oponen, Dios. Ten misericordia también de ellos, Señor. Ten misericordia y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en los incrédulos, Señor, que tu Espíritu Santo convierta la mente de aquellas personas que son expuestas a tu palabra, pero que han resistido, Señor, y que no han querido escuchar tu llamado, Señor. Haznos a nosotros una iglesia activa, Señor, en la predicación, en el estudio, en la comunión, Señor, contigo, en la comunión de unos con otros, Señor, compartiendo también las necesidades, las luchas, los problemas, Señor, que hay. Y que también esta iglesia sea, asimismo, Señor, un ejemplo para las demás, Señor. Que seas tú obrando, Dios, en cada uno de nosotros, en nuestra manera de vivir, para que también nosotros seamos de impacto, Señor. No nosotros, sino nuestra imitación de ti, Señor, en la vida de los que tenemos próximos, Señor, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestras esposas, esposos. Ayúdanos, Señor, porque estamos necesitados, Señor. Te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre precioso, poderoso del Señor Jesucristo. Amén.